Hermanos, damos gracias a Dios por este maravilloso ambiente de nuestro culto. Qué bendición es esta experiencia congregacional, experiencia de todo un pueblo, el pueblo de Dios, congregado alrededor de la gloria de Dios, de su dignidad, de su grandeza, de su majestad. Y estamos participando de un ambiente especial que nos proporciona el hecho de saber que Dios está presente y que Dios está manifestando en esta hora en medio nuestro. Dios está haciendo maravillas. Siempre entendamos que si estamos congregados en un plan cúltico, Dios está obrando. Yo confío en la sanidad que Dios está haciendo en la vida de mucha gente. Yo confío en la consolación, en la fortaleza que Dios le da a los hermanos en medio de las situaciones que tienen que vivir, pero cuando nos congregamos, eso representa una experiencia especial como iglesia. Estábamos cantando algo que tiene que ver con el poder de la motivación que produce el amor. En la primera canción decíamos nosotros, ¿quién podrá estar en pie en tu presencia cuando tu gloria cae sobre mí? ¿Quién podrá permanecer ante ti por sus obras o su vida? Es decir, ¿quién podrá decir que en razón a sus méritos puede lograr ubicarse delante de Dios? Solo que sin ningún derecho nuestro y solo en función de su gracia, nosotros buscamos la manera de estar delante de Él porque el amor nos lanza hacia Él. Solo te puedo decir que te amo, que yo sin ti soy nada. Te necesito, Señor, que yo sin ti soy nada. Sin ti no puedo vivir. Estamos buscando las motivaciones de fondo para la vida nuestra y esta canción nos desnuda la más importante de todas. Dios como motivación y motivación a través del amor que Él despierta en la vida nuestra. Qué bueno que podamos decir cosas tan hermosas alrededor de algo que es muy significativo para la vida nuestra. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios entonces que nos confirme la fuerza de su palabra, los argumentos de su verdad, como el poder que va refinando, va perfeccionando, va limpiando en nosotros todas esas condiciones que nos permiten colocarnos delante de Él y nos permiten continuamente estar entusiasmados en todo lo que representa la búsqueda de lo de Él, en todo lo que representa ese anhelo de recibir y de vivir experiencias con la manifestación de su poder. Que Dios se manifieste en medio nuestro, que Dios nos hable, que Dios perfeccione nuestra vida, porque queremos estar solo movidos por Él, por la fuerza de Él. Oremos todos. Padre eterno, te damos gracias por este ambiente cúltico que permites que nosotros podamos desarrollar en esta mañana. Estamos felices, Señor, de poder estar presentes en este ambiente espiritual que se expresa como culto para la gloria tuya. Gracias, Dios mío, porque has venido bendiciéndonos, has venido guardándonos, has venido salvándonos y sé que estás perfeccionando tu obra en todos aquellos que en razón a las condiciones físicas de su vida, a muchas situaciones difíciles, ellos están requiriendo una intervención tuya de forma especial. Por eso te pido que a
a lo largo de este mensaje, si en función de tu verdad, por la obra de tu Espíritu, Señor, perfecciona la vida de todos, sana nuestros hermanos, libéralos, Señor, de condiciones que requieren la intervención tuya para ellos poder soltar cosas inadecuadas que les está afectando la vida. Bendícelos, Señor, con la claridad de tus razones, que se vuelva un estímulo para continuar adelante, superando el pecado, venciendo todas las contingencias que en esta vida es preciso vencer. En el nombre de Jesús, entonces, háblanos y sánanos por medio de tu palabra. Libéranos por medio de tu palabra, Señor. Consuélanos por medio de tu palabra. Haz que tu pueblo salga fuerte, salga como un pueblo, Señor, suficientemente establecido alrededor de los poderosos argumentos de tu verdad. Señor, tu palabra es nuestra necesidad y por tanto te pedimos que te expreses en medio nuestro. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, pueden sentarse. Háganme el favor. Estamos hablando de la justificación, ¿no? Recuerden que aún estamos en el tema de la justificación, solo que la justificación aquí la estamos entendiendo desde el territorio del perdón que Dios nos da. Ese perdón que nosotros necesitamos recibir y que actúa en nosotros liberándonos a nivel de una experiencia de tipo espiritual, psicológica, de las implicaciones tristes de nuestros pecados. Y si, como veníamos diciendo, si Dios es la constante del sistema del perdón, entendiendo eso como el hecho fundamental, y es que Dios siempre perdona. ¿Sí? Dios siempre perdona. Dios no se queda con el perdón en relación con la vida de nadie, porque en ese consiste su plan. Y si esa es la constante, quiere decir que su eficiencia, la eficiencia del perdón de Dios en nosotros, depende de nuestra capacidad para asimilar integralmente su propósito. Hermanos, la asimilación del objetivo del perdón, si nosotros seamos capaces de visualizar el perdón como un hecho real y como un hecho objetivo que se está expresando en relación con nuestra vida, esa asimilación requiere de nosotros que nosotros hagamos conciencia. En primera instancia, recuerde, estoy tratando de repasar las ideas que hemos manejado hasta aquí. Debemos hacer conciencia de la necesidad que tenemos de que Dios exprese ese perdón, ¿ya? Esa condición interna que nos lleva a asimilar el hecho de que yo necesito ser perdonado, ¿ya? Yo necesito ser perdonado. Es una cosa de conciencia, ¿ya? El perdón no llega a mi vida en función de que simplemente Dios lo da. El perdón llega a mi vida en función del hecho de que yo reconozco que lo necesito. Eso lo podemos trasladar al perdón que nosotros le damos a las personas, ¿no? O el perdón que las personas nos dan a nosotros.
la gente cree que el asunto se reduce simplemente al hecho de que el otro me perdone. Y a veces reducimos la visión de la solución de ese tipo de problemas a la, digámoslo así, a la manifestación clara del perdón que se expresa. Y sucede que el perdón que puedo expresar yo en relación con los errores que otros han cometido conmigo, no tienen ninguna validez hasta que la persona no lo ve necesario para su vida. No considera que lo necesita. ¿Ya? Y esa es la clave, hermanos míos. Yo puedo perdonar, de hecho debo perdonar, a su tiempo lo vamos a analizar. Pero ese perdón carece de valor práctico o carece de cumplimiento si la persona a la que yo perdono no lo ve como necesidad para la vida de ella. Eso, hermanos míos, es algo que no se toma en cuenta, algo que no se analiza en la solución de los conflictos de los seres humanos. ¿Por qué? Porque creen que el perdón obra automáticamente y el perdón no obra por el solo hecho de que yo lo otorgo. El perdón obra en términos relacionales en función de la actitud que tiene una persona de verlo como una necesidad para su vida. Bueno, eso mismo estamos diciendo del perdón que Dios nos da. Nosotros debemos reconocer nuestros errores, debemos reconocer nuestro pecado y ser conscientes del daño que todo eso produce en la vida nuestra. Entender que el pecado presente me cautiva, el pecado me lesiona y me quita la vida. Si yo no veo eso como un hecho, si yo no lo asumo como una condición con sus implicaciones tristes y abrumadoras, nunca voy a enfrentarme a la experiencia de verme perdonado, aunque Dios lo exprese de muchas maneras y Dios me lo deje ver, jamás viviré sus efectos hasta que mi necesidad no lo reclame. Fíjense que en eso consiste el elemento básico del sistema. El sistema se desarrolla en función de la actitud de la persona que requiere del perdón. Recuerden ustedes el Salmo 51, ¿no? El Salmo 51 es una expresión genuina de la disposición de un ser humano buscando que Dios perdone las condiciones degradadas, afectadas de su vida y que Él pueda librarse de todo eso que le hace daño. Por eso hemos leído el versículo 3 y el versículo 4 del Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, es una declaración en la que hago un reconocimiento objetivo del pecado que me está afectando la vida. Luego, en el versículo 8,
la persona hace conciencia de que necesita restablecer cosas, porque el pecado en el interior de él dañó áreas importantes de su vida. Y dice en el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, tú me tienes agobiado, o mi pecado mejor, me tiene agobiado, me ha deprimido, me tiene muy afectado y necesito que tú, mediante el perdón, me permitas oír gozo y alegría para sentirme renacer, para sentir que estoy comenzando nuevamente en mi vida. En el versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Observen ustedes, estas son expresiones, son peticiones que tienen que ver con el reconocimiento de lo que se ha perdido, con el reconocimiento de lo que se ha degradado en la vida y que se requiere recuperar mediante la intervención real y poderosa de Dios, hecho que se da a través del perdón divino. Por eso entiendan, hermanos, que en el punto central del programa del perdón, dentro del plan de justificación de Dios, está el reconocer todo eso que se ha dañado y entender la necesidad de restauración, reconocer que el pecado como obra propia es un hecho que le ha servido a la persona para afectarse a sí mismo y entonces el anhelar recuperar lo que el pecado le quitó es lo que hace que la persona esté pidiendo a Dios de una manera consistente, de una manera, digámoslo así, con una disposición sincera, pidiendo a Dios que extienda su perdón. Allí comienza a orar, hermanos míos, el perdón. Un perdón que ya estaba establecido en el plan de Dios, pero que lo hace eficaz la disposición del creyente. Yo quiero que ustedes vayan al Salmo 130, ¿no? Es una experiencia profunda en la vida de un penitente que se ve dañado por el pecado en su vida y reconoce que puede perder muchas cosas delante de Dios. Salmo 130 es un salmo interesantísimo, ¿ya? Es la necesidad de ser redimido, de ser rescatado, y en este caso debemos entender la redención como una liberación del mal que se ha apoderado de la vida del creyente. Y él hace una expresión como dejando ver que el mal lo está carcomiendo por dentro, muy de fondo está la condición de su daño. A veces en ese tipo de daños las personas que se relacionan con nosotros no alcanzan a ver lo que el sufrimiento y el padecimiento de orden espiritual está produciendo en la persona, porque por fuera se ve normal, pero por dentro es que va la angustia. Y por eso él dice en el Salmo 130, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Es decir, si tú te pusieras a detallar la condición de los seres humanos en relación con sus errores, con sus deformaciones, con sus pecados,
¿quién podrá sostenerse? ¿Ya? ¿Quién podrá mantenerse firme delante de ti? En otras palabras, si depende de nuestra condición de personas absolutamente rectas, nosotros nunca podríamos estar delante de tu presencia. Pero, dice él, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Fíjense ustedes, es la necesidad de un creyente. Se da cuenta que sí hay pecado, se da cuenta que hay maldad, pero al mismo tiempo se da cuenta que Dios tiene una reserva de perdón, una posibilidad de rescatarlo de la fuerza maligna de su pecado. Y entonces comienza a expresar ese anhelo profundo de su alma para encontrarse inmerso en el ambiente del perdón divino. ¿Esperé yo a Jehová? ¿Esperó mi alma? Es decir, en medio de mi necesidad, yo he esperado en Dios, en su palabra he esperado, es decir, me acojo a sus promesas y estoy esperando que sus promesas se cumplan en mí respecto del perdón que Él debe darme. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Vea la necesidad que tiene esa persona, lo angustiante de su estado, porque se ve profundamente perturbado por las condiciones de su pecado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y entonces lo plantea como un plan, como un programa general para el pueblo de Israel. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Es decir, confíen que el Dios nuestro es misericordioso y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Fíjense ustedes que es un hombre que se ve lanzado hacia la búsqueda de una solución a su condición moral afectada y expresa su clamor. Ya, yo espero que tu perdón se exprese en mí, que tu perdón se manifieste, y estoy en esa espera. Ya, estoy esperando en ti, mi alma está esperando en ti, y en esa espera viviré hasta que viva la experiencia del perdón que tú das. Noten entonces que se vuelve una cosa de experiencia personal por lo que se busca. El perdón se encuentra cuando se busca. El perdón no llega simplemente porque Dios lo da, y yo digo simplemente, no dando a entender que es poca cosa que Dios lo dé. Es que en el sistema la solución es la que yo encuentro cuando la busco. Y entonces, hermanos míos, aunque él sabe que Dios puede condenarlo, él apela a su reconocido perdón y se dedica a esperar en el poder de su eficacia, la eficacia del perdón de Dios. De acuerdo a eso, estamos confirmando lo que en reunión anterior habíamos dicho. Es un nivel de claridad para dimensionar la gravedad de la enfermedad y descubrir simultáneamente el camino terapéutico, aferrándose a él como una cosa de vida o muerte. Si Dios no me perdona, estoy perdido, pero yo cuento con su perdón, y entonces cae del cielo esa lluvia temprana que limpia todas las condiciones de mi vida. En el capítulo 27, Salmo 27, los salmos son ricos en este tipo de argumentaciones, porque, hermanos, los salmos
denotan muchas experiencias íntimas, muchas experiencias personales. Y el salmista del Salmo 27 está dando testimonio de esas cosas que está viviendo en función de su pecado, y él teme que Dios lo distancie, y él sabe que si Dios lo distancia, eso sería fatal. Pero él, hablando del salmista, confía en la fidelidad de Dios. Y en el versículo 9, el salmista le dice a Dios, expresando su enorme preocupación: no escondas tu rostro de mí. Fíjense lo que es el poder de una culpa, ¿no? Lo que es el poder de una condición de conciencia, una conciencia que se encuentra golpeada por el error, por el pecado, de lo cual la persona asume su responsabilidad. Y cuando uno asume la responsabilidad por su pecado, lo primero que uno debe temer y debe expresarse es la angustia de que Dios lo ponga a distancia. Una persona que conoce a Dios sabe que no hay manera de subsistir si Dios se aleja. Y entonces ese creyente quiere resolver ese problema lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque no soportaría que por su pecado Dios terminara alejándolo, como él siente que se está dando, porque su conciencia no lo deja tranquilo. Y en el versículo 13, el salmista expresa ese nivel de seguridad, ese nivel de confianza y esa experiencia extraordinaria que vive por haber experimentado de parte de Dios el perdón y la restauración de su vida. Dice él, haciendo una remembranza de su experiencia: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es decir, ¿qué me podía esperar en la vida si yo no pudiera contar con el hecho de que Dios, en su bondad, pudiera garantizarme su perdón? Y entonces aconseja: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Todo en relación con la restauración que Dios produce en las vidas como consecuencia de su maravilloso perdón. Entonces, hermanos míos, tenemos que reconocer que para las personas que no logran alcanzar esa claridad y que no logran vivenciarlo, que no logran experimentar ese hecho inobjetable de un perdón de Dios, cuando están viviendo la presión, la condición agravada de su alma, producto del daño que está produciendo el pecado, esas personas son personas que viven terribles angustias, pero no tienen forma fácil de salir de eso y resolverlo. Y es cuando aparecen las complicaciones de orden mental, las complicaciones a nivel de la vida, digámoslo así, de la vida sentimental, de la vida emocional de la gente. La gente se hace mucho daño viviendo las condiciones malignas de sus errores, que los reconocen, pero no tienen cómo buscar en alguna forma la redención, la liberación.
Y por eso es una de las experiencias del conocimiento de Dios más maravillosa, ese hecho de poder uno descubrir que Dios es alternativa frente al pecado, que Dios es la oportunidad de librarnos de él, que su Hijo Jesucristo nos confirma en su experiencia que Dios tiene el interés de perdonarnos porque Él puede entregarnos todo el cúmulo de sus recursos por las virtudes de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Vean que esto es de enorme valor. Esto, hermanos míos, esto no es una cosa que usted pueda reducirlo a un simple concepto. Esto es una condición de claridad vital y que uno quisiera que todo el mundo la alcanzara. Hay gente que tiene el concepto, pero que cuando tienen que aplicarla en relación con sus vidas, no tienen, hermanos míos, ninguna posibilidad de hacerla eficaz. Y eso es una condición muy grave y es una condición muy triste. Si ustedes observan eso, ustedes se van a dar cuenta que en la experiencia cristiana, cuando se viven las situaciones y se desarrolla conciencia del poder del mal en nosotros, es el poder del Evangelio que como claridad de Dios llega a nuestro auxilio oportunamente para rescatarnos de toda la tragedia interna que produce sentirnos abrumados y no tener por dónde sacar o cómo sacar de nosotros esas condiciones que nos están haciendo daño. Y por eso esa experiencia de la claridad evangélica es lo que hace que en nosotros el poder del Evangelio sea algo definitivo. Y podemos decir como Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y fíjense que en función de eso es que Pablo llega a decir que cuando abundó el pecado, hermanos míos, sobreabundó la gracia. Es decir, si yo no veo que por encima del pecado hay recurso de Dios más grande, el pecado me derrota, el pecado me destruye, el pecado me aniquila totalmente porque no tengo cómo liberarme de él. Pero cuando el pecado se hace grande, aún en la vida personal de cualquiera, la gracia de Dios se manifiesta más poderosa, la gracia de Dios se manifiesta más eficiente, ¿ya? Y ese es poder del Evangelio. Evangelio que Dios lo entrega como herramienta de trabajo a la iglesia para la salvación del mundo. Entonces, fíjense ustedes que el primer elemento que identifica, o no identifica, sino que permite que el recurso del perdón de Dios se exprese en la vida de uno, es el reconocimiento de la necesidad que tiene uno como persona de que Dios lo perdone. Por otro lado, vivir la experiencia del perdón, y esto ya es algo nuevo a lo que dijimos en la reunión anterior, vivir esa experiencia del perdón de manera real y eficaz, oigan, debe producir como experiencia en mí un efecto de conciencia que me mueva a la admiración, que me mueva al regocijo, al verme objeto de tanta bondad y misericordia, y como consecuencia, hermanos míos, debe despertar en mí algo grandioso, algo debe moverse en mí, y que sea eso precisamente el hecho de que el perdón se está haciendo eficaz en la vida mía.
se despierta en mí un genuino agradecimiento. Es de las primeras cosas que se deben despertar cuando he logrado desarrollar tal conciencia, tal claridad de la posibilidad del perdón de Dios y que comience a disfrutarlo como un hecho. Lo primero que se evidencia en la psicología mía, en la vida práctica mía, es un enorme agradecimiento que se expresa en todas las formas de culto que yo dirija a Dios y en todas las formas de culto y de relación que yo establezca con el Señor Jesucristo. Si yo llego a ser consciente de la dimensión real del poder del perdón de Dios en mí, yo desarrollo, hermano, un despertar de agradecimiento que confirma el perdón. Un agradecimiento que se vuelve culto. Ya cuando yo agradezco a Dios algo, estoy desarrollando el culto a Dios. Porque culto no es la simple ceremonia, culto es la actitud, culto es la postura. Culto es la posición que yo tomo en la vida en función de lo que reconozco por el bien recibido o por la grandeza que encuentro al frente. Y entonces esa actitud de culto se expresa como agradecimiento. Es decir, si una persona no actúa frente a Dios, moviéndose en la vida como un ser agradecido, allí el perdón no ha hecho nada. Esa persona no está viviendo ninguna experiencia de perdón, aunque conceptualmente lo diga. Oigan lo que estoy diciendo, ¿ya? Porque eso se debe expresar. Si yo ante el Señor Jesucristo no tengo una postura de agradecimiento por todo lo que por medio de Él he recibido de Dios, hermanos míos, mi actitud desnuda que el perdón en mí no se ha operado porque no he desarrollado ese tipo de conciencia. Por tanto, el agradecimiento es el testimonio que yo doy públicamente de que Dios a mí me ha perdonado. Uno ver a tanta gente en la iglesia moviéndose y en ningún momento uno los ve como expresando un genuino agradecimiento a Dios. Hay cosas que les escucha decir donde a uno le parece que esa persona como que no encuentra ninguna razón para rendirle el culto de honor y de agradecimiento al Dios que se está manifestando en la vida de él con el elemento básico de lo que Dios hace en nosotros, perdonarnos. A partir del perdón vienen otras cosas, pero antes del perdón no hay nada. Oigan lo que estoy diciendo, antes del perdón no hay nada. Si yo llego a la iglesia y le digo a Dios, Señor, yo vengo a ti porque quiero que me ayudes en esto y en esto y en esto, y no soy capaz de reconocer que antes que cualquiera de esas cosas, mi necesidad prioritaria es que Dios me perdone y me restaure, estoy haciendo un culto altivo, estoy haciendo un culto soberbio, de hecho es un culto no válido, es un culto que Dios descarta. Ustedes se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano. ¿Ustedes recuerdan la actitud de uno, la postura del otro? ¿Ya? Cuando el hombre religioso llegó al templo a hacerle culto a Dios, él simplemente expresó su arrogancia y su idea de que de Dios no necesitaba
las cosas que los hombres comunes necesitan de Dios, porque Él está en un territorio aparte, es un privilegiado que no tiene que recibir el elemento básico de una misericordia de Dios con Él, porque Él tiene derecho a recibir todos los honores. Y simplemente dice, es que yo no soy como ese publicano. Yo hago esto, yo cumplo con esto más. Y está manifestando todas aquellas cosas que religiosamente le dan seguridad y le sustentan su orgullo. Pero hermanos, cuando llegó el publicano a hacerle culto a Dios, el publicano lo único que podía decir sin levantar la cabeza: Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, yo reconozco que en mí hay pecado y yo no puedo sentir que tú yo pueda pedirte algo a ti si antes tú no resuelves esa condición difícil que yo llevo, porque te he ofendido, porque no soy digno, porque mi vida ha sido una vida totalmente degradada, Señor, y por tanto, sé propicio, es decir, manifiesta tu buena voluntad perdonando mi pecado. Y dice Jesús en la pregunta que le hace a sus discípulos, de esos dos, ¿cuál creen ustedes que descendió del templo justificado? ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que recibió algún mérito de justificación? Los discípulos respondieron, sí, Señor, el publicano. ¿Ya? El hombre fariseo no dice la Biblia que estaba orándole a Dios, sino que oraba consigo mismo. Es decir, él estaba hablando era con él y estaba afectando su orgullo y sintiéndose en la seguridad que le daba su vanidosa pretensión delante de Dios. En cambio, el otro, más realista, va a Dios y le dice, Señor, yo no puedo levantar la cabeza y acercarme a ti y expresarte algo, porque yo sé que no soy digno. Solo requiero que tengas de mí misericordia y me des la oportunidad de liberarme de mi pecado. ¿Ven ustedes? El uno le hizo culto válido a Dios. El otro hizo toda una elaboración religiosa magnífica, ¿ya? Como muchas elaboraciones religiosas, pero que Dios no lo tomó como culto, sino como ofensa, como una forma de un hombre pretender justificarse a sí mismo sin esperar que de Dios viniera la justificación. ¿Cuántas veces podremos encontrarnos nosotros en esa actitud, negando las posibilidades del perdón de Dios para la vida nuestra? Ya. Hermanos míos, en el texto de Lucas, en el capítulo 7, texto de Lucas, capítulo 7, hay una parábola de Jesús en donde Jesús hace una declaración que está muy a tono con esta idea. La distinción entre las seguridades religiosas de las personas que se sienten bien, pero son inconversos. ¿Por qué? Porque no se arrepienten, porque no se ven necesitados de un perdón, por tanto se ven como esas personas que por derecho propio deben recibir de Dios, de modo que alegan más su derecho que acogerse a una misericordia divina. Y la condición de la actitud de una persona
que primero llega reconociendo la dimensión enorme de su pecado y a partir de eso vive la experiencia del perdón y esa experiencia del perdón le llena el corazón de tanto gozo que todo lo que expresa en función de su vivencia es un agradecimiento, un interés de alabanza, una disposición para darlo todo por su Señor, demostrando que allí el perdón de Dios se ha manifestado eficazmente. Es una historia, hermanos míos, que tiene que ver con la condición de un fariseo que invita a Jesús a comer en su casa y la forma como irrumpe en el lugar una mujer considerada pecadora que llega a rendirle honor a Jesús. Y miren que la historia es interesantísima, porque es la forma como se comparan, ¿ya?, las actitudes del uno y del otro. Dice en el texto, uno de los fariseos, capítulo 7 de Lucas, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Piensen ustedes, la historia se va dando para ir mostrando los personajes del relato de Jesús. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Imagínense ustedes, un perfume de costo enorme, millones costaba ese perfume. Una mujer de vida pública, pero que había obtenido recursos en su trabajo y tenía un perfume costoso, y en función de su búsqueda de Dios, que Jesús de pronto motivó en ella y que la fue llevando al encuentro con las experiencias con Dios que le cambiaron la vida, esa mujer se ve en la necesidad de ir a buscar a Jesús y expresarle su sentimiento de admiración y de agradecimiento. ¿Ya? Y estando detrás de él a sus pies, observen ustedes que cuando ellos entraban a comer, ellos no comían sentados, comían reclinados. De modo que Jesús recostado, reclinado, la mujer llegó por detrás y quebró el frasco de alabastro y lo derramó a los pies de Jesús sin siquiera intentar llamar la atención o decirle algo a Jesús para que Jesús expresara algún agradecimiento, porque no era lo que ella estaba buscando. ¿Ven ustedes? Fíjense, las dos actitudes distintas del fariseo que se siente orgulloso porque le dice a Jesús, te invito a comer en mi casa, te ruego que vengas a comer en mi casa, y es un ruego de formalidad, porque al final a ese fariseo Jesús no le representa ninguna ganancia fuera del prestigio social que le representaba tenerlo comiendo en la casa. Esta otra llega en otra actitud, humillada, de espaldas y buscando concentrarse en los pies de Jesús y en esas condiciones demostrarle el agradecimiento, demostrarle la admiración. Es una cosa extraordinaria. Fíjense que son dos actitudes frente a Jesús, ¿ya? Y estando detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Ven ustedes? Qué actitud, ¿no? Qué cosa más hermosa, qué culto, hermanos míos. ¿Ya?
es la actitud de un corazón agradecido. Entonces, esa mujer pecadora se da cuenta de la presencia de Jesús, va a su encuentro con un frasco de alabastro, un perfume caro, lo derrama en los pies de Jesús, en los pies. Es un derroche terrible. Bueno, échelo en la cabeza, pero en los pies, ¿ya? Demostrando que Jesús merecía un culto, una dignificación aún de sus pies, a la altura de lo que otros buscan para su cabeza. Es enorme el sentido del texto. Entonces ven ustedes que son dos formas de honra a Jesús totalmente distintas. Un hombre importante que invita a su casa a un maestro reconocido para que lo honre comiendo con él. Y el fariseo trata de sacar provecho de Jesús por su prestigio ante el pueblo, pero no reconoce en él a alguien que le pueda aportar mucho más de parte de Dios. El fariseo no se ve necesitado. El fariseo está sobrado en sus méritos, en su grandeza. ¿Ya? La mujer, en cambio, hermanos míos, ve en Jesús su posibilidad suprema para resolver, oigan bien, resolver su problema de conciencia, demostrando la confianza en el Maestro en función de lo que ella de Dios está viviendo por la experiencia que Jesús ha producido a través de su palabra. Cuando el fariseo ve eso, dice el texto, versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Miren ustedes la actitud del inconsciente, la actitud de la persona desubicada, la actitud prepotente del que se siente perfecto y mira una persona limitada que se le acerca a Jesús y dice, este no es un profeta, porque ¿cómo permite que una mujer pecadora como esta haga eso? Dice el texto, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Cómo se deja tocar los pies de una mujer tan baja, de una mujer de moral tan terrible? Si alguien ve a Jesús en esa pose con esa mujer, va a pensar que Jesús tiene un trato distinto con ella. Está hablando la malicia de un hombre, está hablando la perversidad de corazón. Entonces, respondiendo Jesús, cuando se da cuenta de la actitud del hombre, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. ¿Ya? Ese fariseo despertó en Jesús la visión del hombre de Dios que se da cuenta que su anfitrión está lejos de la salvación de Dios. Vea lo que es la compasión de Jesús. Él lo pudo dejar sano, como decimos nosotros, ¿no? Dejarlo sano, sí. Piense usted lo que quiera pensar. Pero Jesús lo quiso invitar a un raciocinio distinto. Es un acto compasivo. De hecho, debió dolerle a Jesús la indolencia moral de esa persona. ¿Ya? Ese hombre que hace un juicio de la situación, demostrando que ignora lo que estaba pasando, no logra ver, oigan bien, una mujer gozosa por la posibilidad y la experiencia del perdón y no ve en él la necesidad de ese perdón. Fíjense que la mala está buscando resolver un problema moral muy serio y el bueno está confiado en que no necesita nada y la una se está acercando a la salvación y el otro cada día se pone más lejos de esa posibilidad.
La confrontación de Jesús, hermanos, evidencia la realidad. Alguien que recibe un perdón de terribles pecados porque toma la actitud de quien lo reconoce, lo acepta y reacciona en actitud agradecida. Expresa una emoción y el derroche en la honra a quien le ha permitido abrirse hacia esa posibilidad. Es cuando Jesús está expresándole la situación al fariseo. Dice Jesús, hablando con el fariseo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, es decir, 500 días de sueldo. Imaginen ustedes, 500 días de sueldo es el sueldo de más de un año. Eso es mucha plata, ¿ya? Y el otro 50, ¿ya? Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Le pregunta Jesús al fariseo, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Aleluya. Esa pregunta es de respuesta obvia para una persona inteligente, no necesariamente para la conciencia de una persona inteligente. La gente es inteligente para entender y razonar, pero no es inteligente para interpretar correctamente su condición delante de Dios. Y entonces Simón le dijo, versículo 43, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Jesús le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, mirando a la mujer, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, yo entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y entonces, más o menos le está diciendo Jesús, ¿quién crees tú que está más agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Quién crees tú que está más afectada por la calidad de la claridad que ha recibido a través del mensaje que yo he traído? ¿Quién crees tú que ha reconocido más objetivamente su necesidad de Dios? Fíjense ustedes, era la distinción de el culto de aprecio, de respeto, de dignificación del gran profeta, del gran maestro que les estaba revelando las posibilidades de su salvación en Dios. Y entonces dice Jesús, por lo cual te digo que muchos o que sus muchos pecados le son perdonados, los de ella. ¿Por qué? Porque su actitud confirma el perdón, su actitud reclama el perdón, su actitud garantiza el perdón. Hace que el perdón se exprese porque es una persona que está manifestando un gozo porque le cree a Dios la posibilidad de una restauración de su vida. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Ya? Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos míos, cuando nos encontramos con esta parábola, uno tiene que decir, bueno, ¿y cómo se encuentra la vida mía habiendo recibido el perdón que Dios me dio? ¿Cómo estoy actuando alrededor de ese reconocimiento de verme en la iglesia perdonado por Dios? ¿Cómo mis actitudes
de culto a Dios confirman que Dios ha quitado un enorme peso de mi vida, que me ha liberado y que me ha dado la oportunidad de tener vida nueva, tener condiciones nuevas y de sacudirme de todo ese peso muerto que representaba la condición moralmente comprometida de mi vida. ¿Cómo lo estoy dejando ver en la iglesia? En mi actividad espiritual, en mi actividad de vida social. ¿Cómo estoy manifestando que estoy transido por la emoción y esa emoción me está llevando a un continuo agradecimiento, de modo que por el agradecimiento a Dios estoy haciendo todo por la gloria de Dios, para alabanza de su nombre, para prestigiar su grandeza, porque ese Dios merece que yo le entregue todo, pues Él me ha rescatado de condiciones terribles y abrumadoras. ¿Ven ustedes? ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros en nuestra cotidianidad? ¿Cómo lo estamos confirmando? ¿Cómo nosotros estamos dejándole ver al mundo que algo grande ha pasado en la vida nuestra? Porque estando perdidos, Dios nos rescató. Porque estando abrumados en la inmundicia del pecado, Dios nos limpió. ¡Aleluya! ¿Cómo lo estamos dejando ver al mundo? Si somos ese tipo de personas que actuamos casi como si Dios tuviera obligación con nosotros, porque creemos que tenemos derechos, en cambio de sentir que la gracia de Él nos ha hecho merecedores de algo que no estaba a nuestro alcance lograrlo. ¿Y cómo lo vivimos? Hermanos, esa forma que tiene la gente en la práctica de su cristianismo deja ver que no han sido perdonados. No han vivido la experiencia porque no se les ha despertado ninguna motivación hacia el lado del agradecimiento. No, todo lo que viven, lo viven en función de unos intereses mezquinos que dejan ver que por ellos lo de Dios no pasó nada. Nada les afectó la vida. Algo que viniera de parte de Dios no les ha afectado la vida. Les afecta más la vida lo que hace mucha gente en el mundo en función de sus intereses materiales que lo que pueden ellos expresar como testimonio de la gracia de Dios, expresándose en sus vidas y llevándolos a descubrir un nivel de experiencia absolutamente distinto, donde la gente a la legua descubre que ese hombre, que esa mujer está viviendo con un agradecimiento muy evidente, que da gusto verla, expresando los motivos que tiene para vivir rindiéndole culto, honor a su Dios, rindiéndole culto y honor a su Señor Jesús, y que sea capaz de en su honra quebrar el precioso frasco de alabastro para enjugar, para lavar sus pies y para enjugar y poder secar con sus cabellos humildemente las condiciones de un Cristo que ha hecho maravillas y poder consagrarle a Dios todos los aspectos de su vida, porque ese Dios se lo merece todo. Miren que la relación con Jesús demanda un culto, el culto de aprecio, de admiración y agradecimiento, y la relación con Dios demanda un culto. Pero ¿cuál es el culto que se está dando? El culto formal de los aburridos. Nosotros en la iglesia actuamos como si estuviéramos aburridos, o como si tuviéramos que cumplir con una carga pesada. Posiblemente hoy alguien se levantó diciendo: hoy yo no quisiera estar en el culto, quisiera quedarme más bien durmiendo hasta el mediodía,
ay, qué jartera, qué cansancio. Dios tiene que comprender que no, hermanos míos, ¿qué está demostrando eso? Que la persona no es consciente de algo grande que ha pasado y que lo está moviendo todo el tiempo a una actitud de agradecimiento y de disposición sincera, de culto a un Dios que ha hecho maravillas, librando de las implicaciones tristes de su pecado. Hermanos míos, ese hombre fariseo nunca evidenció su necesidad de ser perdonado. Se ve como aquel a quien Jesús debiera agradecerle el haberle invitado a su casa. Y muchas veces se parece a la postura nuestra en la iglesia, que están esperando que se les agradezca su servicio y no muestran ni gozo ni agradecimiento por lo que Dios a través de ellos les ha concedido. La iglesia ha sido el medio por el cual, así como Jesús para esa mujer delante de Dios, la iglesia es el medio por el cual Dios nos ha brindado a nosotros todo. Por eso, frente a la iglesia, hermano, yo viviré todo el tiempo agradecido y por la iglesia lo hago todo. ¿Por qué? Porque estoy agradecido con la iglesia. Y de hecho, eso está expresando también mi agradecimiento a Dios. Y toda mi vida queda consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es aquel, hermanos míos, que ha logrado que yo quede totalmente libre de las implicaciones tristes del pecado por la predicación y la enseñanza que la iglesia me ha dado. ¿Cómo vivimos frente a la iglesia? ¿Cómo vivimos frente a Jesús? ¿Cómo vivimos frente a Dios? Esa es una pregunta que les voy a dejar a ustedes. Es una pregunta que quiero que les mueva la conciencia, porque ¿será cierto que hemos sido perdonados? ¿Será que en la práctica de mi existencia yo estoy evidenciando ese perdón? ¿O será que el perdón es puro cuento, puro discurso? Porque acá, a nivel de conciencia, eso no existe. Porque si existiera, esta emoción nadie me la quita. Esta inmensa alegría de estar recordando todo eso que yo era y poder descubrir que ahora soy diferente, que estoy en una posición distinta, eso debiera todo el tiempo mantenernos en un entusiasmo, en un gusto, en un anhelo de agradar a Dios y de hacer cosas para su gloria y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance por la dignificación de esta comunidad en la cual Dios nos ha rescatado. Hay agradecimiento. Yo veo gente agradecida en la iglesia, claro que sí. Veo muchos hermanos agradecidos, veo personas poderosamente dispuestas que les cambió su manera de vivir la vida, eran muy pasivos, eran personas muy desubicadas, pero apenas llegaron a la experiencia de su salvación, a la experiencia del perdón de Dios para sus vidas, ellos cambiaron tanto que hoy son personas entusiastas, comprometidas con todo lo que tenga que ver con la iglesia, gente muy humilde, haciendo cosas extraordinarias en favor de la causa de Dios, gente que es capaz de hacer a un lado muchas cosas de sus intereses personales por lograr esos objetivos del propósito de Dios, porque están agradecidos. Y ese agradecimiento no es de ayer, no es de anteayer, es un agradecimiento de hace años, hace muchos años han sido tocados por el espíritu de agradecimiento porque nunca han podido superar la emoción y la satisfacción enorme que les da poder haber recibido tanto de Dios y haber tenido la oportunidad de librarse de cosas tan terribles
para vivir una experiencia maravillosa de salvación. Allí el perdón es real, allí el perdón se está dando, pero hay mucha gente que como vive en la iglesia, uno dice, nunca llegó a vivir eso porque más bien siente que la iglesia está en deuda con él o con ella. ¿Por qué? Porque su manera de actuar es como si esperara que todo el mundo se sintiera muy, digámoslo así, muy agradecido de poder tener a alguien tan importante y tan valioso, y de hecho demostrando que no ha entendido que lo más importante y valioso es lo que cada quien debe vivir de lo que Dios le ha dado a través de esta humilde comunidad de fe que es la iglesia. Espero que esto haya quedado claro, muy claro, hermanos míos. El salmista le dice al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo creo que es una petición que nosotros no podíamos descartar en este tiempo, porque a algunos tuvieron ese gozo hace muchos años, pero ya lo perdieron porque se les olvidó, ¿ya?, el perdón que Dios hizo de sus antiguos pecados, ¿ya? Están creyendo que están viviendo en un territorio donde no están en deuda, donde no tienen que estar continuamente viéndose protegidos y liberados de una cosa que ellos no hubieran podido manejar por sus propias capacidades, que ellos no pudieran resolver por sus propias fuerzas. Piensen ustedes. Entonces, esa necesidad que tenemos de regresar al entusiasmo del espíritu de la gente agradecida, recordando la forma como Dios perdonó nuestros pecados, cómo sigue perdonándonos, cómo sigue liberándonos, y cómo si eso no se diera, nosotros ni vivos estuviéramos. Yo tengo que decir que si Dios no hubiera llegado a mi vida como lo hizo, yo ya había muerto viviendo una mala vida, metido en cosas terribles, porque hacia allá se estaba conduciendo las posibilidades de mi existencia. Y sé que hubiera terminado muy mal, pero Dios llegó a tiempo y la iglesia me agarró a tiempo. Por eso mi agradecimiento va a ser permanente, y mi gozo y mi espíritu agradecido y mi espíritu entusiasta de persona que está rendida al servicio de la causa de Dios no va a cambiar eso. Nunca va a cambiar, porque jamás podré vivir otra experiencia como la experiencia que estoy viviendo en Dios, el Dios que me ha librado del poder de mis pecados, el Dios que me ha liberado de la desgracia de mis pecados. Yo espero que haya sido claro lo que he dicho. Espero que esto nos lleve a movernos de otra forma, en otro ambiente, con otras características, con una visión distinta y con una actitud distinta, una actitud de culto que demuestre que realmente Dios nos ha perdonado, y por eso nos movemos en el ambiente del agradecimiento y dispuesto a hacerlo todo para la gloria de Él. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has concedido a través de tu palabra. Gracias por la claridad que nos has dado, por este despertar de nuestra conciencia a la luz de la verdad de tu palabra. Oh Dios mío, que nosotros podamos entender el espíritu de esta mujer pecadora que impactó tanto a Jesús y la colocó como modelo de persona arrepentida y de persona que recibe el impacto del perdón de Dios. Una mujer pecadora condenada, Señor, por tantas condiciones sociales que dejaban ver su degradación, pero que ahora llega agradecida a los pies de Cristo para poder decir públicamente que Dios ha hecho maravillas en su vida. Quizás, Señor, estamos requiriendo nosotros condiciones especiales que nos lleven a despertar conciencia
de la dimensión del perdón que tú has desplegado hacia la vida nuestra. Ayúdanos entonces a redescubrirlo porque actuamos como si nada hubiera pasado. Ayúdanos entonces a reordenar los pasos nuestros y a colocarnos en tu presencia con una disposición sincera de personas que han vivido la gloriosa experiencia de haber sido perdonados por Dios cuando se dieron cuenta de las condiciones terribles, de las condiciones destructivas, de sus acciones equivocadas y de sus pecados que ominosamente iban poco a poco anulando las posibilidades existenciales de su vida. En el nombre de Jesucristo te agradezco lo que esto nos ha despertado ahora y ayúdanos a vivir consecuentes con esta claridad. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, que el perdón de Dios se confirme en el espíritu de agradecimiento que vamos a mostrar porque reverdece esa visión, esa condición de entendimiento en nosotros, como si regresáramos a las experiencias básicas de nuestra vida cristiana o como si estuviéramos todo el tiempo yendo a Dios a buscar refugio de condiciones equivocadas y el perdón de Él confirmara su buena voluntad y nos mantuviera aleccionados, estimulados para vivir la experiencia de su perdón que nos llena de gozo y de agradecimiento. Que Dios nos lleve a eso. Hermanos míos, los estoy invitando al concierto del coro de la iglesia. En el día de mañana, el coro de la iglesia tendrá su presentación y espero que ninguno de la iglesia se pierda esa oportunidad de vivir la grata experiencia de mirar a estos hermanos, estas hermanas que le agradecen a Dios tantas cosas a través de sus voces y a través de sus canciones. El coro es una bendición de la iglesia, es una institución de la iglesia, es una institución nacional. Por favor, no se lo pierda. Invite a sus amigos, invite a sus vecinos, invite a todas las personas que pueda para que reciban la bendición de este concierto de fin de año de nuestro coro. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor has brindado con tu iglesia salvación. Qué bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos
testigos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.